Hola, buenas tardes. Bueno, yo quisiera detenerme sobre un punto estrictamente político. Creo que Dora logró contener sus emociones, o por lo menos fueron emociones muy constructivas las tuyas. Pero, pero digamos, estamos asistiendo a un florecimiento donde la piel se pone de gallina para muchos de nosotros ante muchos hechos y muchas circunstancias que estamos atravesando. Y eso produce una cierta catarsis dentro de lo que yo llamaría el 48,6%, que es donde yo me ubico, produce una cierta catarsis emocional y, para decirlo rápidamente, la catarsis es la negación de la política como estrategia, ¿no? Entonces, incluso como estrategia emocional, pero como estrategia de convencimiento de aquellos que quizás sienten de un modo diferente y tienen otras identidades y quizás tienen otras tradiciones. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir al punto de que yo creo que sin una autocrítica de los procesos políticos y de las acciones políticas de estos últimos años, es imposible que el campo nacional y popular pueda construir una oposición política exitosa en 2016 y en el futuro inmediato. ¿A dónde voy? En 2003, Kirchner llegó a la presidencia de la Nación en una alianza, o en una articulación, llámenlo como quieran. Llegó porque fue junto y en un acuerdo con Eduardo Duhalde y con Daniel Scioli. Si no, no llegaba. No llegaba al balotaje, llegaba otro al balotaje. En 2007, Cristina Kirchner llegó a la presidencia en una articulación política con Cobos y los gobernadores radicales K. Si no, no ganaba en primera vuelta. Eso es seguro, es matemático lo que estoy diciendo. En 2011, Cristina Kirchner arrasó en las elecciones, en una elección descollante y extraordinaria, y al día siguiente un amigo, Mario Weinfeld, me invitó a la radio y nos sentamos varios en la Radio Nacional, y todos los que estábamos en la radio teníamos un solo objetivo, que era cómo tratar de decir algo para no subirnos al caballo del 54%, porque eso nos podía llevar a un desastre político. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una interpretación equivocada del 54%, como efectivamente hubo, impedía ver que dentro de ese 54% estaban todos los votos de De la Sota, todos. Todos los votos de Sergio Massa, todos. Y así puedo seguir, de un montón de dirigentes políticos que hoy no están dentro del Frente para la Victoria. Entonces vos no podés pretender sacar los mismos votos cuando articulás políticamente con todo el peronismo y cuando no lo haces, o cuando articulás con unos o cuando no lo haces. Dicho de otra forma, ¿qué fue lo más impresionante del kirchnerismo y de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner en estos años? Que lograron liderar un proyecto con bases políticas heterogéneas. ¿Y cuál fue el error más grave de estos últimos años? Haber perdido de vista las bases heterogéneas de ese proyecto político y haber creído, como hoy tengo que hacer este cuento para recordar que nunca ninguno de los votos de ninguna de las elecciones presidenciales fueron votos kirchneristas. En su totalidad. Siempre fueron votos heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto para el futuro? Voy a volver ahora sobre el pasado un minuto más, pero ¿qué quiere decir esto sobre el futuro? Quiere decir que si no se piensa en articulación de heterogeneidades para 2016, el camino de Macri va a ser muy sencillo. Si lo que se pretende para 2016 es amucharse entre amigos, con gritos y catarsis y emociones y carteles que solo entienden y comparten los amigos, esa es la dirección de lo que se llama resistencia en sentido estricto, que es exactamente lo opuesto en términos conceptuales a la construcción de una oposición política con vocación de mayoría. ¿Hay vocación de mayoría o se elige
creer que tengo la razón en todo y en cada uno de los puntos. Si mi preferencia es por tener razón y la verdad absoluta en todos los puntos, tengo dos problemas. Primero, no puedo escuchar nunca al que piensa diferente para convencerlo o para incorporarlo y para modificar mi discurso. Y además, estoy falsificando las cosas porque como este gobierno, todos lo sabemos perfectamente, produjo el desastre que produjo en el INDEC, vos no podés decirle a la sociedad que vos defendés toda la verdad y nada más que la verdad cuando hay un hecho contundente vinculado al Estado y a la construcción del Estado donde vos estás mintiendo abiertamente durante muchos años. Entonces, no podés creer que alguien va a sostener que vos decís toda la verdad y nada más que la verdad, porque no es desde ese lugar que se puede construir una mayoría con heterogeneidades que contemple distintos puntos de vista. Nunca hubo en la Argentina solamente dos puntos de vista. Hubo dos puntos de vista en confrontación. Y hubo siempre por lo menos un tercio de la población que eligió a veces a uno y a veces a otro de esos puntos de vista. En 2011 eligió a uno, en 2015 eligió a otro, por un margen tan chico que es obvio que no era inevitable. Si era inevitable, el margen jamás hubiera podido ser menor al 3%. Este año, yo no voy a hacer esa lista, pero este año el Frente para la Victoria cometió por lo menos una decena de errores políticos graves y serios. Si hubiera cometido 2 o 3 menos, no estaríamos en esta situación. Evitar las PASO es obvio que fue un error político. O Scioli ganaba la interna en todas las de la ley y por lo tanto se convertía en Scioli y era legítimo y no se hacía más campaña en contra de él como hubo dirigentes de la máxima jerarquía institucional que hicieron campaña hasta el día anterior al balotaje contra Scioli. O Scioli ganaba en todas las de la ley o perdía y entonces otro candidato se hubiera fortalecido porque le ganaba a Scioli. Pero ¿saben por qué Scioli quedó como el candidato con más votos, con más preferencia dentro de las encuestas y del electorado del Frente para la Victoria? Porque era el único que había construido una cierta voz propia y una cierta especificidad y una cierta personalidad política autónoma. No hay forma de convencer a la sociedad argentina de que vote un presidente que no sea autónomo y que no sea independiente y que no tenga un proyecto propio. No hay forma. Eso no se entendió. No se entendió que no iba a haber reforma constitucional. No se entendió que había que construir la sucesión. Bueno, todo eso podemos hacer. Yo no, lo que menos quiero es que esas críticas sean para hacerse el harakiri ni nada por el estilo, porque lo que hubo, y creo que Aldo tiene toda la razón, hubo una derrota política grave, sobre todo porque la vamos a pagar todos esa derrota, y la va a pagar el pueblo argentino y los sectores más humildes en primer lugar. Pero es una derrota que puede revertirse parcialmente en 2 años y fuertemente en 4. O sea, acá la pregunta es qué vamos a hacer en esta etapa, que se abrió, ya estamos en 2016. Estamos en 2016 y hay que decidir cuál es la estrategia política para esta nueva etapa. Entonces, creo que en ese sentido, digamos, más allá de que en esta sala, en este patio hermoso de Claxo, no todos pensamos lo mismo. Hay distintas opiniones, hay distintas visiones, pero creo que sí todos acompañamos un principio básico de Claxo, que es el pensamiento crítico. Y yo creo que hoy los centros universitarios, los centros cívicos, los centros de todo tipo que están asociados a Claxo, vinculados al pensamiento crítico, tenemos una responsabilidad crucial en promover un intenso debate político, honesto, franco, abierto, que permita entender por qué pasó lo que pasó y salir de una serie de mitologizaciones que obstruyen el análisis. Por ejemplo, que es por el poder de los medios.
¿cómo vamos a decir esa estupidez si los medios son una variable independiente que no varió entre 2011 y 2015? Son los mismos medios, con los mismos intereses, con las mismas campañas, con los mismos instrumentos. Fue porque los poderosos son poderosos. Ya sabíamos antes que los poderosos son poderosos. Y van a seguir siendo muy poderosos, igual los vamos a poder derrotar electoralmente muy pronto para la historia de un país, si construimos una política con capacidad de articulación hegemónica, en el sentido gramsciano del término. Fue porque Cristina no fue candidata. Es contrafáctico y absurdo, porque la Constitución lo prohíbe y la ciudadanía decidió que no le iba a dar esa delegación al Congreso para una eventual reforma constitucional. Fue decidido hace 2 años, es una discusión absurda realmente. Todo ese tipo de argumentos mitológicos tienen un objetivo, que es no discutir por qué pasó lo que pasó. No entenderlo, y cuando no lo entendemos no lo podemos elaborar. Elaborar en todos los sentidos de la palabra. Elaborar en un sentido político y en un sentido emocional del término. Necesitamos elaborar lo que pasó, entenderlo, porque es la condición, ese entendimiento es la condición para la construcción de nuevas estrategias políticas que vayan hacia la articulación de heterogeneidades. Por ejemplo, y con esto voy terminando, estamos en una devaluación gigantesca, y yo creo que lo que dice Aldo es clarísimo. Acá nadie puede decir que el mundo se divide entre a favor y en contra de la devaluación. El mundo se divide entre quién paga esa situación. ¿La paga el salario real o no la paga el salario real? Ahora bien, para dar esa discusión, no se trata de una discusión de un grupo político, es la discusión de muchos actores institucionales y sindicales que tienen posiciones políticas muy diversas. Es decir, que hay que atender con cierta paciencia, que obviamente no predomina en el gobierno actual, que está muy apresurado y cometiendo errores por su apresuramiento y su improvisación, pero tampoco predomina en cierta ansiedad de resistencia que nos dificulta pensar la estrategia. La estrategia tiene que ver con abrir una temporalidad para que se vaya constituyendo la posición de cada uno de los sectores, de cada uno de los sindicatos, de cada uno de las centrales sindicales, de cada una de los espacios políticos y sociales y de los movimientos sociales, en relación a quién va a pagar esta devaluación. No está cerrado quién va a pagar esta devaluación. Es más, yo diría que en cierto sentido uno podría pensar que 2016 es el año en el cual se va a definir quién va a pagar esta devaluación y cuánto va a pagar cada uno de esta devaluación. En el sentido de cuánto se trasladan los precios, cuánto cae el salario real, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos situamos ahí, que es en la máxima que plantea Dora, que tiene que ser nuestra máxima, cuanto mejor, mejor. Si es cuanto mejor, mejor, nosotros construimos para que no se pague desde el salario real, que no se pague desde el empleo, que no se pague restringiendo derechos, ni logros, ni conquistas que son de toda la sociedad argentina, y desde ahí vamos articulando hacia una nueva proyección política, o sea, que está basada en la historia de lo que se ha logrado, en la historia de los dirigentes políticos que tenemos, pero que necesitamos interpelar a esos dirigentes para que asuman la necesidad de ir por otros caminos distintos a los que nos llevaron a una derrota que no tenemos que minimizar, porque no es una derrota cualquiera, es una derrota con Mauricio Macri. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Yo por lo menos, y creo que muchos de los que estamos acá, creímos que nunca Mauricio Macri iba a ganar por elecciones la presidencia de la Nación. Y nosotros, los del 48,6, perdimos las elecciones con Mauricio Macri. Entender por qué es clave para poder revertir la situación y volver a imponer la agenda del campo nacional popular.